¿Quieres conocer una curiosidad de todos los países del mundo? Prepárate para un viaje a través de todas las naciones del mundo, muchas que no conocías hasta hoy, con un dato curioso de cada una de ellas. Empecemos. Afganistán está gobernado por los talibanes que tomaron el control de este país en agosto de 2021 y han implementado su interpretación estricta de la ley islámica, lo que ha resultado en restricciones significativas a los derechos y libertades, especialmente para mujeres y niñas. Albania. El personaje más ilustre de Albania es la Madre Teresa de Calcuta. Aunque nació en Skopje, actual Macedonia del Norte, su familia era de origen albanés. Alemania. Aquí las autopistas, conocidas como Autobahnen, son famosas por tener ciertos tramos sin límite de velocidad. Aproximadamente el 65% de las autopistas alemanas no tienen un límite de velocidad obligatorio, aunque se recomienda una velocidad de 130 km por hora. Andorra. Acá se encuentra el Roc del Quer, una impresionante plataforma panorámica que se extiende 20 metros sobre el vacío, de los cuales 8 metros están suspendidos sin soporte debajo, lo que proporciona una experiencia emocionante para los visitantes. Angola. La moneda oficial de Angola es el kwanza. Una peculiaridad notable de esta divisa es que los kwanza angoleños no pueden ser sacados del país y el intento de hacerlo es ilegal, ya que se quiere evitar la fuga de capitales. Antigua y Barbuda, el punto más alto del país anteriormente conocido como Boggy Peak, ha sido rebautizado en honor al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se llama ahora Monte Obama en reconocimiento a su histórica presidencia y a sus lazos ancestrales con la región del Caribe. Arabia Saudita. Arabia Saudita está en proceso de construir el que será el hotel más grande del mundo, el Abraj Khudai, en la ciudad sagrada de la Meca. El hotel, una vez completado, contará con 10.000 habitaciones, distribuidas en 12 torres de 45 pisos cada una. Argelia. La población argelina tiene una fuerte influencia bereber, una de las culturas más antiguas del norte de África. La lengua de esta tribu es Tamazight, y en 2016 fue reconocido como un idioma oficial en Argelia, junto con el árabe. Argentina. La bebida nacional de Argentina es la yerba mate, una infusión que tiene sus raíces en las culturas indígenas guaraníes y se prepara llenando una calabaza llamada mate con hierba y añadiendo agua caliente. Y este se toma a través de una bombilla, una especie de sorbete metálico que filtra las hojas. Armenia. Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301 después de Cristo, bajo el reinado de Tiridates III. Aruba, conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, ofrece experiencias únicas como la visita a Flamengo Beach, una playa en una isla privada accesible desde Aruba a través de excursiones en bote organizadas. Al llegar a la playa, los visitantes son recibidos por una colonia de flamencos rosados que deambulan libremente por la arena y las aguas poco profundas. Australia. Aquí se encuentra la isla de arena más grande del mundo, Fraser Island, con una longitud impresionante de 122 kilómetros. La isla obtuvo su nombre en honor a Eliza Fraser, una mujer europea que naufragó en sus costas en 1836 y que sobrevivió gracias a la ayuda de las tribus aborígenes locales, conocidas como los Buchuya. Austria. Una de las curiosidades que más nos sorprendieron es que aunque el croissant comúnmente se asocia con la pastelería francesa, este se originó en Austria. Además, Adolf Hitler era austríaco. Azerbaiyán. Este país alberga aproximadamente 400 volcanes de lodo activos, más que cualquier país del mundo. Estos son conocidos localmente como Yanardag o volcanes ardientes, pero no emiten lava, sino que expulsan barro, agua y gases. Bahamas. Aquí está la isla de Big Major Cay, también conocida como Peg Beach. Esta pequeña isla deshabitada es famosa por sus aproximadamente 20 cerdos nadadores que se han convertido en una gran atracción turística, ya que viven libremente en la isla y disfrutan nadando en las cálidas aguas del Caribe. Bahrein. La familia Al-Jalifa ha gobernado el país desde el siglo XVIII. Esta dinastía llegó al poder en 1783 cuando Ahmed bin Muhammad al-Jalifa, conocido como Ahmed el Conquistador, lideró la toma de Bahrein.
Hoy en día, Ahmad bin Isa al-Jalifa es el rey y Salman bin Ahmad bin Isa al-Jalifa el primer ministro. Bangladesh es el hogar de una de las especies más majestuosas del reino animal, el tigre de Bengala. Este impresionante felino encuentra su refugio en los Sundarbans, el mayor manglar del mundo con su intrincada red de ríos y canales que se extiende por el suroeste del país y parte de la India. Barbados es el lugar de nacimiento de una de las estrellas más brillantes del mundo de la música, Rihanna. En Barbados, Rihanna es un ícono nacional y una fuente de orgullo para sus compatriotas. En 2018, el gobierno de Barbados la nombró embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, reconociendo su contribución a la cultura y la promoción del país en el escenario global. Bielorrusia es hogar del santuario de bisontes europeos, el mamífero terrestre más grande de Europa, y es conocido como el Parque Nacional de Belavskaya Pusa. Belice, una de sus islas es propiedad del famoso actor y activista ambiental Leonardo DiCaprio. Esta isla, llamada Black Orchid, fue adquirida por DiCaprio en 2005, con el objetivo de construir un eco-resort de lujo que no solo será ambientalmente amigable, sino que también ayudará a restaurar y proteger el ecosistema local. Benín, pese a ser uno de los países más pequeños de África y que muy pocos conocen, alberga más de 50 grupos étnicos diferentes. Los Fon son el grupo mayoritario, representando más de un tercio de la población. Bolivia, en Bolivia no hay McDonald's. Bosnia-Herzegovina, la bebida oficial en Bosnia y Herzegovina es el café, pero específicamente el Bosanska Kafa, que es muy similar al café turco. Este se muele en una olla especial llamada desba y se sirve en pequeñas tazas con su sabor fuerte acompañándolo con un dulce, como un lokum, una delicia turca. Botsuana, aquí se encuentra la única población de leones nadadores que se encuentra en el delta del Okavango. Esta única población de leones ha desarrollado habilidades excepcionales para nadar debido a sus canales, que obliga a los leones a adaptarse a las condiciones acuáticas para sobrevivir. Brasil, acá está el Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, que aunque a menudo se le llama desierto, es en realidad una región donde ocurre algo extraordinario, llueve mucho, pero también hay dunas de arena blanca que se extienden a lo largo de kilómetros. Brunei es conocido por ser una de las dos monarquías absolutas restantes en Asia. Bajo el reinado del sultán Hassan al-Bolkiah, Brunei ha mantenido un sistema de gobierno donde el monarca posee un poder casi ilimitado. Reconocido por su vasta riqueza personal, se estima que su fortuna asciende a unos 20.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las personas más ricas del mundo. Bulgaria, en Bulgaria, el gesto de sacudir la cabeza hacia los lados significa sí, mientras que moverla hacia arriba y hacia abajo significa no, contrario a todos los países. Burkina Faso. Burkina Faso es famoso por albergar el Tour du Faso, una carrera de ciclismo anual que se considera el equivalente africano del Tour de Francia. Esta competición atrae a ciclistas de todo el continente africano y más allá, y es un evento importante en el calendario deportivo del país. Burundi, una curiosidad notable sobre Burundi es su posición en el índice de felicidad de la población. Los burundeses suelen ubicarse en el último lugar de este índice, lo que lo convierte en el país con la menor satisfacción con la vida en el mundo, a menudo catalogado como el más miserable. Bután, un pequeño reino en el Himalaya, ha ganado reconocimiento mundial por su compromiso con la felicidad nacional bruta, un índice introducido por primera vez en Bután en la década de 1970 por el cuarto rey Jigme Singye Wangchuk, que se centra en el bienestar psicológico, la conservación del medio ambiente y la preservación cultural, dejando de lado el típico PBI per cápita. Bélgica. Una curiosidad destacada sobre Bélgica es que la ciudad de Amberes, situada en la región flamenca del país, es conocida como la capital mundial de los diamantes ya que desempeña un papel central en el comercio mundial de diamantes, especialmente en cuanto a la talla, el comercio y la venta del 84% de estas piedras preciosas que hay en el mundo. La Bolsa de Diamantes de Amberes, fundada en 1893, es una de las más antiguas y prestigiosas del mundo, donde se realizan transacciones multimillonarias de diamantes brutos y pulidos.
Cabo Verde es considerado el país más democrático de África y sus ciudadanos disfrutan de derechos políticos significativos, incluyendo elecciones regulares y justas, así como la participación activa en la vida política del país a través de partidos políticos y otras organizaciones civiles. Camboya. El idioma camboyano, también conocido como Khmer, consta de 72 letras, lo que lo convierte en el alfabeto más grande del mundo. Además, es conocido por tener la única bandera y escudo nacional en el mundo que presenta un edificio histórico prominente, el famoso Templo Angkor Wat de Camboya. Camerún, aquí está el lago Nyos, considerado el más venenoso del mundo. Lo que lo hace tan peligroso es su liberación periódica de grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases volcánicos. Canadá, a pesar de ser el segundo país más grande del mundo por superficie total, Canadá tiene una población considerablemente menor que el estado de California en Estados Unidos. Chad. Una curiosidad destacada sobre Chad es la intensa militarización de sus ciudades, especialmente en la capital, N'Djamena. Esto se debe a la guerra con Libia en la década de 1980 y las guerras civiles posteriores. Es por esto que es importante ser cauteloso al tomar fotografías en este país. Chile es hogar de la Gran Torre Santiago, el edificio más alto de América del Sur con una altura de aproximadamente 300 metros. China posee el ejército más grande del mundo en términos de efectivos, con más de 2 millones de hombres y mujeres en servicio activo. China también es el segundo país con el presupuesto de defensa más alto del planeta con $300.000 millones. Primero está Estados Unidos. Chipre está dividido en dos entidades principales, la República de Chipre, la parte sur de la isla que controla aproximadamente el 59% del territorio, y que es miembro de la Unión Europea desde 2004. Luego está la República Turca del Norte de Chipre, la parte norte de la isla que es reconocida únicamente por Turquía y surgió como resultado de la intervención militar turca en 1974 en respuesta a un golpe de Estado griego que buscaba la unión con Grecia. Colombia. Aquí se encuentra una ciudad perdida llamada Teyuna en la densa selva de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para llegar a este sitio arqueológico, se requiere realizar una excursión de aproximadamente 3 días por senderos que atraviesan una selva húmeda y bien conservada. Comoras, ¿alguna vez escuchaste hablar a alguien de este país? Es un país donde el Islam es la religión predominante con aproximadamente el 98% de la población que la profesa. República del Congo. En la década de 1960, el famoso líder revolucionario Che Guevara estuvo en la República del Congo. Guevara vio en el Congo un escenario ideal para comenzar una campaña guerrillera, influenciado por la situación política tras el asesinato de Patrice Lumumba, el primer presidente del Congo independiente, y el deseo de liberarse del colonialismo. República Democrática del Congo. Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, y Brazzaville, la capital de la República del Congo, son las dos capitales más cercanas del mundo entre dos países diferentes a tan solo 7 kilómetros. Corea del Sur. Corea del Sur alberga algunas de las empresas más reconocidas a nivel mundial en diversos sectores industriales, como Samsung Electronics, Hyundai Motor Company, LG Electronics y Kia Corporation. Corea del Norte ha funcionado como una monarquía absoluta, ya que desde su fundación en 1948, el país ha tenido solo 3 líderes que han ejercido un control totalitario sobre el Estado y la sociedad: Kim Il-sung, su hijo Kim Jong-il y el hijo de este, Kim Jong-un, actualmente vigente. Costa Rica, la región de Bahía Ballena, se encuentra en una formación geográfica peculiar, con una forma distintiva de la cola de una ballena, vista desde arriba. Croacia. En Croacia se encuentra la ciudad de Un, que se autodenomina como la ciudad más pequeña del mundo. Ubicada en la región de Istria, Un tiene una población de aproximadamente 20 habitantes y su área urbana abarca solo unas pocas hectáreas, y es conocida por su encanto medieval, sus estrechas calles empedradas y su arquitectura histórica. Cuba. Cuba es conocida por tener una alta cantidad de médicos cualificados en proporción a su población.
Con aproximadamente 70.000 médicos cualificados, el país ha invertido considerablemente en educación médica y si comparamos con todo el continente africano, Cuba tiene más médicos. Curazao, esta isla en el Mar Caribe, se encuentra a una distancia muy corta de Venezuela continental. Apenas 50 kilómetros separan Curazao del territorio continental venezolano. Costa de Marfil es el líder mundial en la producción de cacao. Otro dato curioso es que en 2 ocasiones, el equipo nacional marfileño ganó tandas de penales con resultados particularmente altos. En el primer caso, el marcador finalizó con un resultado de 11-10 y en el segundo caso, con un marcador de 12-11. Dinamarca, la bandera de Dinamarca, conocida como Dannebrog danés, es reconocida como la bandera nacional más antigua del mundo que aún está en uso continuo. Se dice que fue adoptada por primera vez en el siglo XIII. Dominica fue nombrada por Cristóbal Colón, quien avistó la isla por primera vez un domingo, específicamente el 3 de noviembre de 1493. En honor a este día de la semana, Colón la llamó Dominica, que significa domingo en latín. Ecuador, este país debe su nombre a la línea ecuatorial imaginaria que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Esta línea pasa directamente a través de Ecuador, lo que le dio su nombre al país. Además, las Islas Galápagos, famosas por su biodiversidad única y fundamentales en la formulación de la teoría de la evolución por Charles Darwin, están en Ecuador. Egipto es el país más visitado de África y alberga la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie, la pirámide de Giza. El Salvador, con poco más de 21.000 kilómetros cuadrados, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica en términos de área. Sin embargo, es el país más densamente poblado de América, con una población de aproximadamente 6.5 millones de habitantes. Emiratos Árabes Unidos, en Dubái se ha construido la isla artificial más costosa del mundo, la Jumeirah Bay Island. La construcción de esta isla ha sido extremadamente costosa, alcanzando un costo estimado de $40.000 millones. Además, el Emirates Palace en Abu Dhabi es conocido por ser el hotel más caro del mundo. La construcción de este hotel icónico tuvo un costo de aproximadamente $3.000 millones, estableciendo un récord como el hotel más caro jamás construido hasta la fecha. Eritrea, considerado el país más desconocido de África, Eritrea desde su independencia en 1993 ha sido un estado de partido único, con el Frente Popular para la Democracia y la Justicia como el único partido político legal. Escocia, seguramente utilizas a diario un invento escocés sin saberlo. ¿Sabías que el teléfono fue inventado por el escocés Alexander Graham Bell? Si miras la televisión, debes agradecérselo a otro escocés, John Logie Byrne. Incluso las ruedas de tu coche tienen un origen escocés, gracias a John Boyd Dunlop. Eslovaquia, Bratislava, la capital de Eslovaquia, es única entre las capitales europeas debido a su ubicación geográfica. Sus límites administrativos tocan directamente las fronteras de Austria y Hungría. Esta situación hace que Bratislava sea la única capital nacional del mundo que limita directamente con 2 países independientes, Austria al oeste y Hungría al sur. Eslovenia, el puente triple es uno de los símbolos más destacados de Europa y Eslovenia. Este puente consiste en 3 puentes adyacentes que cruzan el río Ljubljana en el centro histórico de la ciudad. España, en este país se encuentra Sobrino de Botín, reconocido como el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. Situado en Madrid, este establecimiento ha conservado su reputación y encantó desde 1725, y fue fundado por Cándido Remis, sobrino de un cocinero francés que vivía en Madrid de nombre Jean Botín, de aquí su nombre. Estados Unidos, un estudiante de 16 años diseñó la bandera actual. El estudiante Robert G. Heft creó el diseño cortando partes de una antigua bandera de sus abuelos como trabajo para la clase de historia. Estonia se ha convertido en un caldo de cultivo para las empresas emergentes, varias de las cuales han alcanzado el estatus de unicornio, es decir, tienen una valoración superior a $1.000 millones.
Entre las unicornios estonias más destacadas se encuentran Wise, una empresa fintech revolucionaria, y Bolt, una plataforma innovadora que ofrece servicios de movilidad y uso compartido de vehículos. Svatini, una de las tradiciones más distintivas del rey, actualmente Msvati III, es la práctica de la poligamia. El rey escoge a sus esposas en una ceremonia tradicional de danza, donde selecciona entre las jóvenes mujeres del país. En la actualidad, el rey Msvati III tiene 14 esposas. Etiopía. Etiopía utiliza un calendario único que difiere del calendario gregoriano estándar. Su año se divide en 13 meses, con 12 meses de 30 días cada uno y un mes adicional de 5 o 6 días, dependiendo si es año bisiesto o no. Además, es el único país africano que nunca fue colonizado formalmente por una potencia europea. Filipinas es uno de los pocos países del mundo que tiene dos banderas oficiales junto con Bolivia. La primera es la bandera nacional, que es la conocida bandera azul, roja y blanca con un sol amarillo y 3 estrellas en un triángulo blanco en el lado azul. Y la segunda es la bandera presidencial, que se utiliza exclusivamente por el presidente de Filipinas y es similar a la bandera nacional, pero con una franja adicional de color azul en la parte superior e inferior. Finlandia ha sido consistentemente clasificado como uno de los países más felices del mundo según el Informe Mundial de la Felicidad de las Naciones Unidas. Además, en Sonkajarvi se celebra anualmente un peculiar campeonato conocido como llevar esposas cargadas. Fiji está compuesto por un archipiélago de 333 islas, de las cuales aproximadamente 110 están habitadas y 223 están deshabitadas. Además, en 2005, el famoso actor Mel Gibson adquirió la isla Mago de este país por $15 millones. Francia, según la ley francesa, está prohibido legalmente nombrar a un cerdo con el nombre de Napoleón, mostrando el respeto histórico hacia la figura de Napoleón Bonaparte. Gabón. En Gabón, hay una especie única de cocodrilos de color naranja que solo se encuentran en las cuevas del país. Gambia. Gambia es el país más pequeño de África continental, y se formó como resultado de un tratado entre británicos y franceses en el siglo XIX. En ese momento, los franceses controlaban Senegal y los británicos obtuvieron el control del río Gambia, estableciendo así una colonia que más tarde se convertiría en el país independiente de Gambia. Georgia es considerada una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo, que se remonta a más de 8.000 años, que se hace en grandes ánforas de barro llamadas kvebri. Además, el líder de la URSS Stalin nació en este país. Ghana. En 1957, Ghana se convirtió en el primer país africano en obtener su independencia bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, quien se convirtió en el primer presidente de Ghana. Es por eso que Barack Obama eligió Ghana como el destino de su primera visita oficial a África como presidente de los Estados Unidos en 2009. Granada. Frente a la costa de Granada se encuentra un fascinante parque de esculturas submarinas. Creado por el escultor británico Jason de Taylor, el parque presenta una colección de esculturas sumergidas en el lecho marino. Grecia. Los griegos son conocidos por ser muy supersticiosos, y se protegen contra el mal de ojo usando el nazar, un amuleto con un ojo azul. Otro ejemplo claro de la superstición griega es que muchas casas tienen los típicos tejados en forma de cúpula de un color azul intenso. Según la tradición, este color ahuyenta el mal de ojo. Guatemala. El quetzal es el ave nacional de Guatemala ya que su plumaje se utilizaba para adornar la indumentaria de reyes y sacerdotes. Esta ave es también el símbolo de la moneda guatemalteca, que se llama quetzal. Guinea. Guinea posee las mayores reservas mundiales de bauxita, el principal mineral utilizado para producir aluminio. Este recurso es el mineral más exportado del país. Guinea-Bissau. Aquí, los salarios de los trabajadores comunes, como empleados de fábricas o cajeros en tiendas, son muy bajos, alrededor de $30 o $40 al mes. Guinea Ecuatorial. La moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el franco centroafricano, que es la moneda común de 6 estados independientes de África Central: Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial.
Está respaldado por el Tesoro francés, lo que le da una mayor estabilidad y confianza en el mercado internacional. Guyana es el único país de América del Sur cuyo idioma oficial es el inglés, que se debe a su pasado como colonia británica antes de obtener la independencia en 1966. Además, es el único país de América del Sur donde la homosexualidad masculina sigue siendo ilegal. Haití es conocido por ser el primer país del mundo en abolir la esclavitud definitivamente. Este logro histórico ocurrió en 1804, cuando Haití declaró su independencia de Francia y se convirtió en la primera república negra independiente del mundo. Honduras, en 1969, estalló un conflicto conocido como la Guerra del Fútbol o Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador. Este conflicto tuvo como catalizador un partido de fútbol entre las selecciones nacionales de ambos países en un encuentro de clasificación para el Mundial en el que el equipo de El Salvador fue derrotado. Hungría, ¿sabías que el idioma húngaro es el más difícil del mundo? Se tarda una media de 7 años en hablarlo de una forma fluida, y aproximadamente 13 millones de personas hablan húngaro en todo el mundo, pero casi todos viven en Hungría. En India, la vaca es reverenciada como un animal sagrado debido a su papel simbólico como símbolo de generosidad y abundancia. Además, es común cometer el error de llamar hindúes a los habitantes de India, ya que esto se refiere específicamente a quienes practican el hinduismo, una de las varias religiones presentes en el país. Indonesia, compuesta por 17.504 islas, Indonesia es el hogar de la flor Rafflesia arnoldii, la flor más grande del mundo que puede alcanzar más de 1 metro de diámetro. Inglaterra, aquí está Londres, la ciudad más grande de Europa y la más grande del mundo en el siglo XIX. Además, tras la invasión normanda en 1066, el francés se convirtió en la lengua oficial de Inglaterra hasta el año 1362. Irak. Desde 2016, Irak ha implementado una prohibición total de la producción y venta de alcohol en todo el país. Los infractores de esta ley enfrentan multas que van desde 8 hasta $20.000 dependiendo de la gravedad de la infracción. Irlanda. El arpa es un instrumento musical de gran importancia en la música irlandesa, un símbolo celta prominente que representa la identidad cultural del país. Este emblema incluso figura en el diseño del euro irlandés. Además, tiene deportes muy peculiares como el fútbol gaélico y el hurling. Irlanda del Norte. El famoso transatlántico Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte. Irán. Aunque la moneda oficial de Irán es el rial, es común que la gente hable en tomanes, 10 riales equivalen a 1 otomán. Islandia. A diferencia de muchos otros lugares en el mundo, Islandia es notable por la ausencia de hormigas, debido a su clima frío, su tierra rocosa. Israel. Israel es conocido por revivir el idioma hebreo, que había sido un idioma muerto durante siglos. Actualmente, el hebreo es uno de los 2 idiomas oficiales de Israel, junto con el árabe. Además, el día más sagrado del año en la tradición judía es durante Yom Kippur, donde las calles y carreteras están completamente libres de tráfico de automóviles. Italia es conocida por tener la mayor cantidad de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el mundo. Jamaica es mundialmente conocida como la cuna del reggae y por ser el lugar de nacimiento del legendario músico Bob Marley, y también del hombre más rápido del mundo Usain Bolt. Japón. Es común ver a casi todos los peatones en Japón usando mascarillas, especialmente durante la temporada de resfriados o debido a preocupaciones por la contaminación. Jordania. Jordania toma su nombre del río Jordán, uno de los ríos más significativos de la región y un lugar histórico de importancia religiosa. Conocida como la Suiza de Oriente Medio, se destaca por su estabilidad política relativa y su desarrollo económico en comparación con sus vecinos con conflictos internacionales como Siria, Irak, Arabia Saudí e Israel-Palestina. Kazajstán. Kazajstán alberga el famoso cosmódromo de Baikonur, que es la primera y más grande instalación operativa de lanzamiento espacial del mundo. Este sitio histórico ha sido crucial para numerosas misiones espaciales, incluyendo el legendario vuelo de Yuri Gagarin,
el primer humano en el espacio, el 12 de abril de 1961. Kenia, la ecologista keniana Wangari Maathai hizo historia al convertirse en la primera mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2004. Fue reconocida por su destacada labor en la promoción de la democracia, los derechos humanos y la conservación ambiental a través del movimiento Cinturón Verde. Kirguistán. En Kirguistán, los hombres usan el kalpak, un sombrero tradicional, durante todo el año. Además, aunque hoy en día es ilegal, el rapto de la novia es una tradición arraigada en Kirguistán. Esta práctica implica que el joven casadero secuestra a la novia con el consentimiento de los padres, aunque en algunos casos ocurre sin la aprobación de la novia. Kiribati es conocido por ser el primer país en recibir el Año Nuevo, debido a su ubicación en la línea internacional de cambio de fecha. En lugares más urbanizados como la capital, Taraba, se pueden ver espectáculos de fuegos artificiales y eventos públicos organizados para la comunidad. Kuwait. Kuwait es conocido por ser uno de los países más ricos del mundo debido a sus vastas reservas de petróleo, que representa más del 90% de sus ingresos económicos. Además, su moneda, el dinar kuwaití, es la moneda más valiosa del mundo en términos de valor frente al dólar estadounidense. Un dinar kuwaití equivale a aproximadamente $3. Laos es el país más bombardeado del mundo, ya que sufrió intensamente durante la Guerra de Vietnam, siendo objeto de una devastadora campaña de bombardeos por parte de Estados Unidos. Entre 1964 y 1973, más de 2 millones de toneladas de bombas fueron lanzadas sobre el país. A pesar de su trágico pasado, Laos alberga el río Mekong que forma un archipiélago conocido como las 4.000 islas. Lesoto. Lesoto es el único país del mundo cuyo territorio está completamente por encima de los 1.000 metros de altitud. Más del 80% de su territorio se encuentra incluso por encima de los 1.800 metros, lo que le otorga el título de El Reino en el Cielo. Letonia. Letonia alberga la cascada más ancha de Europa, conocida como Rápido de Venta con una anchura de 249 metros. Liberia. Después del brote de ébola en 2014, Liberia implementó una ley que prohíbe el consumo de animales silvestres. Como alternativa sostenible, ha surgido el incremento en la cría de caracoles gigantes en Liberia. Estos moluscos son de rápida reproducción y ricos en proteínas, ofreciendo una fuente de alimento viable que podría ayudar a desalentar la caza y el consumo de carnes ilegales. Libia fue gobernada por Muammar Gaddafi, que organizó un golpe militar en 1969, derrocando al monarca local y estableciendo su régimen que duró 42 años. Pero tras un levantamiento popular y el apoyo de países occidentales, Gaddafi fue derrocado y asesinado en 2011, desencadenando una guerra civil que ha persistido en Libia hasta la actualidad. Liechtenstein es el único país del mundo que debe su nombre a quienes lo compraron. El emperador Carlos VI decretó que el condado de Vaduz y el señorío de Schellenberg se unieran para formar un principado con el nombre de Liechtenstein en honor al príncipe Antonio Florián de Liechtenstein, súbdito suyo. Lituania es el único país con perfume propio. The Scent of Lithuania es un perfume que evoca una mezcla única de notas que representan la identidad y la naturaleza de Lituania. Está compuesto por aromas que incluyen bergamota, jengibre, frambuesa, ámbar y musgo de árbol, entre otros. Luxemburgo. Luxemburgo destaca en la escena económica mundial por tener el PBI per cápita más alto del mundo, alcanzando aproximadamente los $127.076. Además, Luxemburgo es el último gran ducado que queda en el mundo. El país está gobernado por el Gran Duque Enrique de Luxemburgo. Líbano. Biblos, situada al norte de Beirut en Líbano, es considerada la ciudad más antigua del mundo que ha estado habitada de manera ininterrumpida. Los estudios arqueológicos sugieren que esta ciudad tiene una historia que se remonta a más de 7.000 años. Macedonia del Norte. Kokino es un yacimiento arqueoastronómico en Macedonia del Norte, que a menudo es llamado el Stonehenge macedonio por su parecido con el Stonehenge en Inglaterra. Es conocido por su observatorio megalítico que data de la Edad de Bronce. Madagascar.
Madagascar es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo, solo por detrás de Groenlandia, Nueva Guinea y Borneo. El gentilicio de la gente que vive aquí se le llama Malagasy, el cual se refiere tanto a las personas como al idioma y la cultura del país. Malasia, las Torres Gemelas Petronas, situadas en Kuala Lumpur, Malasia, ostentaron el título de los edificios más altos del mundo desde su finalización en 1998 hasta 2004 con 452 metros. Malawi es conocido internacionalmente como el corazón cálido de África. ¿El motivo? Su gente. Cuando recorras este país, quedarás sorprendido de la amabilidad y hospitalidad de sus habitantes. Además, en 2006, Malawi fue objeto de la atención pública internacional cuando David Bandam Wale Sikkone, un huérfano malawi, fue adoptado por Madonna, la estrella del pop. Maldivas, a pesar de tener la población 100% musulmana, lo que influye en muchas de sus leyes y costumbres, los resorts turísticos operan de manera diferente, viviendo prácticamente al margen de estas leyes. En estos resorts, las restricciones sobre el alcohol y la vestimenta se relajan considerablemente para acomodar a los visitantes. Malta, conocido como el país más pequeño de la Unión Europea, si escuchaste el clásico de Homero La Odisea, la isla de Gozo en Malta fue el hogar de Calipso, la ninfa que encarceló a Ulises, héroe de la guerra de Troya y protagonista de la obra. Y adivina que, en Malta puedes visitar la cueva de Calipso en la isla. Malí, este es el único país donde se hace el tejido Bogolanfini, que se hace tiñendo tela tejida a mano con barro. A pesar de su rica herencia cultural, es actualmente uno de los países más pobres del mundo. 70% de su población vive con menos de $1 al día, y menos del 10% de los malíes ganan más de $2 diarios. Marruecos es el primer destino turístico de toda África, atrayendo a más de 10 millones de turistas al año. Además, la Universidad de Al-Qarawiyyin, situada en Fez, es la universidad más antigua del mundo que todavía está en funcionamiento, ya que fue fundada en el 859 después de Cristo. Marsala Islands, el Ugelab, una de las islas marsalesas, ya no existe, pues fue destruida por el ejército norteamericano en 1952 durante una prueba con bombas de hidrógeno. Mauricio, el animal nacional de Mauricio es el dodo, una ave que lamentablemente se ha extinguido. Esta peculiar ave fue cazada brutalmente por los primeros colonos europeos, quienes encontraron que proporcionaba buena carne y era fácil de cazar debido a su falta de depredadores naturales en la isla. Mauritania, en Mauritania, tomar té es más que una costumbre. Los mauritanos suelen consumir en promedio 9 tés al día, disfrutando de una mezcla de té verde con menta y mucha azúcar. Este té es conocido como té verde del desierto. Micronesia, en este país la moneda oficial es el dólar, y aquí los bares y restaurantes cierran sus puertas alrededor de las 10 de la noche, muy temprano, ¿verdad? Moldavia, conocido por sus vastos viñedos y tradición vinícola, alberga la mayor colección de vino del mundo, la bodega subterránea de Mileti Inisi, que tiene un laberinto subterráneo que alberga alrededor de 2 millones de botellas de vino. Mongolia, es conocida por haber sido el epicentro del Imperio Mongol, el imperio más grande y extenso de la historia de la humanidad, que fue fundado por Gengis Khan a principios del siglo XIII. Montenegro, alberga el impresionante cañón del río Tara, reconocido como el más grande de Europa y el segundo más grande del mundo. Este tiene una profundidad que alcanza los 1.300 metros y una extensión de aproximadamente 82 kilómetros. Mozambique, aquí, la dieta local gira en torno a la raíz de yuca o mandioca, una raíz nutritiva y versátil que se consume horneada, secada al sol, cocinada o molida en harina gruesa para preparar una variedad de platos tradicionales. Myanmar, uno de los aspectos más distintivos es el uso extendido del longi, falda pantalón tradicional que tanto hombres como mujeres usan a diario. Además, la gente masca una mezcla conocida como chicle local compuesta por hojas de betel, nuez de areca, tabaco e hidróxido. Finalmente, las mujeres jirafa o padauns forman parte de una etnia minoritaria tibeto-birmana conocida como Kayan. México,
es conocido por ser el sitio donde impactó el meteorito que se cree causó la extinción de los dinosaurios. Este evento ocurrió hace unos 66 millones de años en la península de Yucatán. Mónaco, aproximadamente una de cada 3 personas aquí es millonaria, lo que lo hace uno de los países con mayor concentración de riqueza per cápita del mundo. Namibia es el segundo país menos poblado del planeta y alberga el desierto más antiguo del mundo, el desierto de Namib, que se extiende a lo largo de la costa atlántica del país, famoso por sus dunas rojas imponentes. Nauru, su principal fuente de ingresos proviene de la explotación de fosfato, que fueron la columna vertebral de su economía. Sin embargo, estas reservas se están agotando rápidamente, por lo depende cada vez más de la ayuda externa, especialmente de países vecinos como Taiwán, Nueva Zelanda y Australia. Nepal es el único país con la bandera triangular que consta de 2 triángulos que simbolizan las montañas del Himalaya. Además, el país tiene el internet más lento del mundo debido a su topografía montañosa y complica la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y la expansión de redes de banda ancha. Nicaragua, su capital, Managua, alberga 2 lugares sorprendentes: el Teatro Nacional Rubén Darío, reconocido internacionalmente por el New York Times por su excepcional diseño acústico como el mejor de Latinoamérica, y el lago Managua, el único que alberga una población de tiburones de agua dulce. Nigeria es el país más poblado de África y el que tiene el mayor PIB. La industria nigeriana de Nollywood es una potencia, produce más de 2.000 películas al año y es la segunda del mundo en producción, solo por detrás de Bollywood en la India. Noruega alberga el túnel de carretera más largo del mundo, el túnel de la Erdal. Con una longitud de más de 24,5 kilómetros, este túnel atraviesa el corazón de las montañas entre las ciudades de La Erdal y Auckland. Nueva Zelanda fue el primer país en el mundo en aprobar el voto femenino en 1893, gracias a Kate Shepherd, que encabezó un movimiento histórico para asegurar los derechos políticos de las mujeres en el país. Níger, la ciudad histórica de Agadez se erige como un tesoro cultural y es famosa por su impresionante mezquita de adobe que combina elementos del estilo saheliano con influencias islámicas. Omán, en Omán, el khanjar es un distintivo cuchillo omaní, con una hoja curva y un mango decorado. Es mucho más que un cuchillo curvo tradicional, es un símbolo arraigado en la cultura y la historia del país. Palestina está dividida en 2 áreas distintas: Cisjordania, que es gobernada por Al-Fatah, un movimiento fundado por Yasser Arafat en los años 60, y la Franja de Gaza, que desde 2007, está bajo el gobierno del movimiento de resistencia islámico, conocido como Hamas, un movimiento islamista radical que busca implementar la ley islámica. Pakistán es el único país musulmán que posee armas nucleares. Y por otro lado, Malala Yousafzai, la joven activista pakistaní, se convirtió en la persona más joven de su país en recibir el premio Nobel. Palaos es el único país del mundo donde el japonés es un idioma oficial, debido a su periodo bajo dominio japonés. Además, junto a Bangladesh y Japón, son los únicos 3 países con una bandera que consiste en un círculo sobre un fondo plano. Panamá, en su capital, la ciudad de Panamá, esta es la única del mundo en tener una selva tropical dentro de sus límites urbanos. Sorprendente, ¿verdad? Papúa Nueva Guinea es reconocido por su asombrosa diversidad cultural, con aproximadamente 850 lenguas diferentes habladas por sus numerosas etnias. Paraguay ha perdido hasta la mitad de los hombres de su historia. La Guerra de la Triple Alianza, un conflicto devastador en el que el país se enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay bajo el liderazgo de Francisco Solano López, tuvo consecuencias desastrosas, incluyendo una enorme pérdida de vidas, colapso económico y pérdidas territoriales significativas para Paraguay. Países Bajos, los holandeses son las personas más altas del mundo, con una estatura promedio de 1,84 centímetros en hombres y 1,70 centímetros en mujeres. Perú
Alberga el lago Titicaca, situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar y cubriendo un área extensa de 8.300 kilómetros cuadrados. Este lago es reconocido como el lago navegable más alto del planeta y el más grande de Sudamérica. Polonia, aquí está el castillo más grande del mundo, el Castillo de Malbork. Con su arquitectura medieval, este está situado estratégicamente a orillas del río Nogat y se extiende sobre una superficie de aproximadamente 21 hectáreas. Portugal, en su historia se encuentran dos récords curiosos de monarcas. Por un lado, Alfonso I Enrique, quien gobernó durante el siglo XII, ostenta el título del rey más longevo del país que duró 73 años. Por otro lado, el rey Luis Felipe es conocido por ser el monarca más efímero de Portugal, reinado que duró apenas 20 minutos. Qatar tiene una de las proporciones más desequilibradas de género en el mundo, con tan solo el 24,7% de su población compuesta por mujeres. Este desequilibrio se explica por la gran cantidad de trabajadores inmigrantes, en mayoría hombres, que llegan solos al país para empleos en sectores como la construcción y el petróleo. República Centroafricana. La República Centroafricana se encuentra geográficamente en el centro del continente africano, sin acceso directo al mar. República Checa. Es el lugar de nacimiento de Sigmund Freud, el famoso psicoanalista. República Dominicana. Alberga Santo Domingo, la ciudad habitada más antigua de América y la primera sede de la colonización española en el Nuevo Mundo, donde llegaron los primeros barcos español, que fue fundada en 1498 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. Ruanda ha enfrentado un pasado doloroso, marcado por muchos genocidios en la década de 1990. A pesar de esto, hoy en día, el país se destaca por su robusta democracia y es uno de los líderes tecnológicos de África. Rumanía alberga su propia versión de Monte Rushmore de Estados Unidos. En las orillas del Danubio, encontramos la imponente estatua de Decebal, un antiguo gobernante de los rumanos, que se encuentra esculpida en la roca y fue tallada por 12 escultores alpinistas a lo largo de 10 años, alcanzando una altura de 55 metros. Rusia. Siberia ocupa el 77% de la superficie de Rusia. Con más de 13 millones de kilómetros cuadrados, Siberia es la región más grande del país, pero sorprendentemente tiene una densidad de población extremadamente baja, con solo 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y solo el 28% de la población rusa reside allí. Solomon Islands, una de sus islas lleva el nombre del presidente Kennedy. Durante la Segunda Guerra Mundial, John F. Kennedy comandó una flota naval que quedó varada en las Islas Salomón en 1943. Kennedy y sus compañeros sobrevivientes tuvieron que nadar hasta una isla cercana y deshabitada conocida como Plum Pudding Island. En honor a este evento, la isla fue renombrada como Islas Kennedy. Curiosamente, Kennedy guardó una cáscara de coco de las Islas Salomón en su oficina presidencial como recuerdo de este incidente histórico. Samoa, aquí se originó la ceremonia del bastón de fuego, donde los participantes danzan mientras realizan acrobacias con un bastón, cuyos extremos están envueltos en trapos encendidos. De ahí el nombre de la ceremonia y la danza. San Cristóbal y Nieves son 2 islas, y en la de San Cristóbal se conserva un ferrocarril utilizado para el turismo. El St. Kitts Scenic Railway, también conocido como el Tren del Azúcar, es un ferrocarril histórico de vía estrecha construido a principios del siglo XX para transportar caña de azúcar desde las plantaciones de la isla hasta la fábrica de Basse-Terre. San Marino es reconocida como la república más antigua del mundo, fundada el 3 de septiembre del año 301 después de Cristo. San Martín es una isla única en el Caribe que está dividida entre 2 naciones, el lado holandés, conocido como Sint Maarten, que tiene una vibrante vida nocturna que le ha valido el apodo de la Las Vegas del Caribe, y el lado francés, llamado Saint Martin, que se centra más en la tranquilidad y la gastronomía. San Vicente y las Granadinas. San Vicente es la isla principal del país, mientras que las Granadinas se refieren a las 32 islas más pequeñas que lo rodean. Como dato, Jesse Lingard es futbolista del Manchester United, tienen raíces sanvicentinas. Santa Lucía,
es el primer país del mundo que lleva el nombre de una mujer. Esta nación caribeña toma su nombre de Santa Lucía, una mártir cristiana, reflejando los profundos lazos históricos y culturales con el cristianismo del país. Santo Tomé y Príncipe es hogar del verdadero centro del mundo, donde se cruzan la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich. Esto sucede en la isla de Rolas, un islote perteneciente a este país y es el territorio más cercano al centro del planeta. Senegal es hogar de fenómenos naturales únicos como el lago Rosa, causado por su alto contenido de sal, que es hasta 10 veces mayor que el del mar. Además, su capital, Dakar, es conocida por el Rally Dakar, una famosa competición de automovilismo que solía terminar en esta ciudad. Serbia enfrenta una situación geopolítica única con respecto a Kosovo, una región que declaró su independencia de Serbia en 2008. Mientras Serbia no reconoce a Kosovo como un estado independiente, numerosos países, incluidos Estados Unidos, han reconocido a Kosovo como un estado soberano y autónomo. Seychelles tiene la renta per cápita más alta de todos los países africanos y es también el país más pequeño de África. Además, es hogar exclusivo del coco de mer, un árbol tropical que produce la semilla más grande del mundo, con frutos que pueden pesar hasta 20 kilogramos. Sierra Leone, tras una guerra civil devastadora que causó estragos en el país, la esperanza de vida en Sierra Leona es alarmantemente baja, aproximadamente 47,5 años según datos de la OMS, la más baja del mundo, comparable a las expectativas de vida en Europa durante la Revolución Francesa. Singapur, aquí está prohibido mascar chicle y este no se vende en todo el país. Siria, se destaca entre los países árabes por tener una constitución que establece un Estado laico. Desde que adoptó su constitución, se ha mantenido comprometida con la separación de la religión y el Estado, contrastando con muchos de sus vecinos donde la ley islámica influye fuertemente en la legislación y vida cotidiana. Somalia, situada en el Cuerno de África, se distingue por ser el único país del continente con una notable homogeneidad étnica. La etnia somalí es la predominante en Somalia, constituyendo la gran mayoría de su población. Sri Lanka tiene el honor de ser el primer país del mundo en elegir a una mujer como presidenta del gobierno. En 1960, Sirimavo Bandaranaike fue elegida primera ministra. Sudáfrica tiene 3 capitales. Pretoria es la sede del Poder Ejecutivo, donde se encuentra la oficina del presidente y los ministerios. Bloemfontein es la sede del Poder Judicial, hogar del Tribunal Supremo de Apelaciones. Ciudad del Cabo es la sede del Poder Legislativo, donde se reúne el Parlamento sudafricano. Sudán, aunque Egipto es famoso por sus icónicas pirámides, Sudán alberga más pirámides que cualquier otro país del mundo, incluso más que Egipto. En la región de Meroe, se encuentran más de 200 pirámides, aunque son más pequeñas en comparación con las egipcias. Estas pirámides son testimonio de la antigua civilización de Nubia, que prosperó en la región. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, ya que se creó el 9 de julio de 2011. En un referéndum celebrado en enero de 2011, la mayoría de la población votó a favor de la independencia de Sudán. Como resultado, el 7 de febrero de 2011 se proclamó la República de Sudán del Sur. Suecia, los premios Nobel, uno de los galardones más prestigiosos del mundo, tienen su origen en Suecia. Estos premios fueron establecidos por el testamento del inventor e industrial sueco Alfred Nobel en 1895. Desde 1901, las ceremonias de entrega de los premios Nobel se llevan a cabo en Estocolmo, la capital sueca, con la excepción del Premio Nobel de la Paz, que se otorga en Oslo, Noruega. Suiza, los suizos consumen más chocolate que cualquier otra nación en el mundo. Se estima que cada suizo consume alrededor de 11 kilogramos de chocolate al año, ya que Suiza produce algunos de los chocolates más finos y reconocidos a nivel mundial, como Toblerone. Surinam, aquí se celebra una festividad llamada Vigiespikri, cuyo nombre en español significa Gran Espejo. Este día conmemora la fundación del país y la abolición de la esclavitud de sus antepasados. Durante Vigiespikri,
Los surinameses participan en un colorido desfile lleno de bailes, percusiones, cantos y banderas. Tailandia es el único país del sudeste asiático que nunca fue colonizado por una potencia europea. Además, el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, es el rey más rico del mundo que duplica la fortuna de los monarcas árabes, con una fortuna personal que supera los 70.000 millones de dólares. Tanzania es conocida por ser la tierra natal de Freddie Mercury, legendario vocalista de Queen. Tayikistán, aquí hay un lago conocido como Iskanderkul, que se traduce como lago de Alejandro en español. La leyenda atribuye su nombre a Alejandro Magno, el célebre conquistador griego, quien según se dice pasó por esta región durante sus campañas militares en Asia Central. Timor Oriental se distingue por ser el único país de la región donde el portugués es lengua oficial. Además, en la pintoresca bahía de Dili, la capital, se erige una réplica del Cristo Rey, similar al emblemático monumento de Lisboa y al Cristo Redentor de Río de Janeiro, aunque a menor escala. Togo, en Lomé, la capital de Togo, se encuentra el mercado de fetiches de Akodesaba, que es famoso por ser el mercado de vudú más grande del mundo. Aquí, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de objetos utilizados en prácticas espirituales que incluyen cráneos, cocodrilos, pieles, etc. Tonga. En la cultura tongana existe un tercer género reconocido conocido como Whakaleiti o Leiti. Los Whakaleiti son individuos asignados al sexo masculino al nacer, pero que se identifican y expresan de formas tradicionalmente asociadas a la feminidad. Pueden vestirse con ropa de mujer, adoptar gestos femeninos y desempeñar papeles sociales específicos en la sociedad tongana. Trinidad y Tobago, en 1977, Janau Panikamechen, originaria de Trinidad y Tobago, hizo historia al convertirse en la primera Miss Universo afroamericana del mundo. Turkmenistán, bajo el gobierno del difunto presidente Sapar Murad Niyazov y luego bajo su sucesor, Gurbanguly Berdimuhamedow, el país ha sido objeto de críticas por su sistema político autoritario, donde las libertades políticas y la libertad de expresión enfrentan severas restricciones. Túnez, en Túnez, el desierto de Matmata se convirtió en un icono cuando George Lucas eligió esta región para rodar partes de la primera película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, en 1977. Usó las casas trogloditas de Matmata que se conservan hasta el día de hoy, atrayendo a visitantes y fanáticos de la saga. Turquía, aquí, Estambul es una ciudad verdaderamente única, ya que se extiende a lo largo de dos continentes, Europa y Asia, dividida por el estrecho del Bósforo. Ucrania, en Kiev, se encuentra la estación de metro más profunda del mundo, Arsenalnaya. Para llegar a ella, los pasajeros descienden por una escalera mecánica que parece interminable, alcanzando una profundidad de 105.5 metros bajo tierra. Uganda, aquí, el promedio de hijos por mujer es uno de los más altos del mundo, con casi 7 hijos por mujer. Uruguay, durante el periodo de 2010 a 2015, José Mujica se desempeñó como presidente del país, ganándose el reconocimiento mundial por su estilo de vida austero. Conocido como el Pepe, Mujica fue considerado el presidente más pobre del mundo debido a su renuncia a vivir en la residencia presidencial y su elección de permanecer en su humilde granja, donde cultivaba flores para subsistir. Uzbekistán, aquí el panorama automovilístico está dominado por Chevrolet, tanto que el país a veces se conoce como el país de los Chevrolet blancos. Esto se debe a que el 94% de los coches vendidos en Uzbekistán son de esta marca, debido a que Chevrolet Uzbekistán es una empresa participada por el Estado uzbeco, con una gran planta de fabricación en Asaka que emplea a más de 5.000 trabajadores. Vanuatu, aquí se encuentra el origen ancestral de una práctica que sorprende al mundo moderno, el puenting. Cada abril, durante la cosecha de ñame, los habitantes locales construyen torres de madera de 20 a 30 metros de altura. Estas estructuras, conocidas como nangol, se convierten en el escenario de un ritual audaz. Los jóvenes y hombres del pueblo se preparan para el nangol atando enredaderas a sus tobillos. Entonces, con valentía, se lanzan desde lo alto de las torres, cayendo en picado hacia los cultivos. Vaticano,
Con una superficie diminuta de apenas 0,44 kilómetros cuadrados es reconocido como el país más pequeño del mundo. De hecho, es el único país del mundo que se puede recorrer completamente a pie en menos de una hora. Venezuela es hogar de la catarata más alta del mundo, conocida como el Salto Ángel. Un impresionante salto de agua se precipita desde una altura de 979 metros, con una caída libre de unos 807 metros. Vietnam es famoso por albergar la cueva más grande del mundo, la impresionante cueva de Son Doong. Son 150 cuevas, que tienen más de 250 metros de altura, 150 metros de ancho y se extienden a lo largo de unos 5 kilómetros de longitud. Yemen, la jambilla, una corta daga curva, es parte del atuendo diario de las personas nacidas en este país. Djibouti tiene un clima desértico con lluvias escasas que oscilan entre los 45 y los 130 milímetros anuales. Esta condición climática extrema contribuye a que solo el 0,3% de la superficie del país esté cubierta por bosques, y por eso no tiene ningún río permanente. Zambia. Kenneth Kaunda fue una figura central en la historia de Zambia, siendo el primer presidente del país tras su independencia en 1964. Zimbabue. Las Cataratas Victoria, una maravilla natural ubicada en la frontera con Zambia, deben su nombre a la reina Victoria del Reino Unido. Fue el explorador David Livingstone quien las bautizó en honor a la monarca británica tras descubrirlas en 1855, dejando así un legado histórico que perdura hasta hoy. Y esto fue todo. No olvides de suscribirte y darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.